Hay momentos que hay que afrontar con valentía, aquellas ocasiones en las que se ha errado, las veces que una mentira hirió a un ser querido o el día en que la ira reaccionó de forma desmesurada a los escombros de un intento fallido. Es decir, la vida es una serie de sucesos a los cuales hay que hacer frente. Sin embargo, se puede elegir huir de todos estos escenarios, del dolor que provocan o de lo que no podemos llegar a entender. Solo una pregunta: ¿qué es lo que Dios intenta rescatar de nosotros cuando nos frena en seco y nos obliga a dar la cara en la temporada de espera? Hola, soy Ara Moses y esto que escuchas no es un espacio de expertos, es mi rincón personal donde mis pensamientos son dichos en voz alta. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de mi podcast Bajo el cielo de las 4 de la tarde. En este nuevo episodio vamos a seguir hablando sobre la espera como la temporada en la que Dios actúa por medio de su Espíritu. Lo hace para transformar y renovar áreas de nuestra vida y así sostener lo que Él ha preparado para nosotros. Pero esta vez lo vamos a hablar desde una perspectiva un poco diferente. En el episodio anterior conversamos un poco sobre la historia de Abraham y los aspectos relevantes que su historia nos enseña para ver este periodo como una temporada viva. Pero también existe otros personajes que vivieron su tiempo de espera de la misma manera como lo hizo Abraham, en movimiento. Uno de ellos fue David, un jovencito que trabajaba en el campo como pastor a quien Dios consagró para que fuese el rey de Israel. Y partiendo de esto entendemos que su papel era muy importante porque se iba a convertir en el líder de una nación, donde iba a unificar tribus y donde iba a darle al país una capital y una identidad espiritual sólida. Entonces Dios eligió a David porque vio en ese joven pastor a alguien moldeable, quien no buscaba su propia gloria sino la de Dios. Y entendemos que el punto clave de esta historia, o así lo considero yo, es que esta promesa no se cumplió de inmediato. David esperó 15 años para comenzar a reinar. Y durante este periodo de espera, él se movió, él aprendió y consolidó en su corazón el llamado importante que Dios le había dado, es decir, esperó activamente al igual que Abraham. Si hemos leído la historia de David, vemos que su vida cambia de la calma del pastoreo a los peligros de la corte y el desierto, pues primero fue nombrado escudero personal, luego derrota a la gigante Goliat, se casa con una de las hijas de Saúl y luego escapa del palacio cuando Saúl intenta asesinar varias veces. A partir de allí, vivió escondido en cuevas, en bosques y en desiertos y formó también ejércitos, y allí tuvo dos oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hizo. En sí, su camino hacia la promesa estuvo caracterizado por dinamismo, por cambios, por refinamiento, porque aunque esos momentos fueron duros, le enseñaron a resistir, a liderar y a negociar. Quiero pensar, o es así, que todo el proceso lo convirtió en el líder importante como hoy se conoce, pues para muchos él fue el rey ideal y la máxima referencia del liderazgo en la historia de Israel. Entonces vemos en su historia cómo el periodo de espera es clave para desarrollar habilidades y obtener aprendizajes para sostener lo que Dios nos ha prometido, ya que nos enseña que Dios no nos lleva directamente del anonimato al trono. Primero nos pasa por el desierto para moldear nuestro carácter y luego nos posiciona. Por lo tanto, el camino de David nos demuestra que no podemos reinar en lo público si antes no hemos vencido y aprendido a depender de Dios en lo privado. Y otra historia fascinante, por supuesto, es la historia de Jesús. Como lo sabemos, a través de los relatos bíblicos, Jesús tardó aproximadamente 30 años en comenzar su ministerio público. Y este tiempo era clave, porque en la cultura judía de la época, los 30 años era la edad de la madurez mental y física para asumir roles de liderazgo espiritual, la enseñanza formal o el sacerdocio, por lo que Jesús respetó este tiempo de maduración antes de darse a conocer públicamente. Pero aquí está la pregunta: ¿qué hizo Jesús durante estos 30 años? Y la respuesta es simple: esperó.
pero vivió su temporada de espera en movimiento. Si nos vamos a los textos bíblicos, esto nos señalan tres aspectos importantes de esta temporada. Primero, en Lucas capítulo 2, versículo 52 nos dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ya de primera mano nos dice que Jesús crecía en integridad. En segundo lugar, Jesús aprendió el oficio de su padre terrenal, José, porque trabajó con sus manos y experimentó una perspectiva real del día a día de la gente común. Experimentó la fatiga, el comercio y la responsabilidad económica. Y asimismo construyó y reforzó su identidad porque de acuerdo con Lucas capítulo 2, versículo 49, a los 12 años, durante una visita al templo de Jerusalén, demostró un conocimiento teológico asombroso que dejó claro que él ya sabía cuál era su misión, porque incluso le dijo a sus padres, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Con estos tres aspectos vemos que Jesús vivió una vida ordinaria para desarrollar un ministerio público extraordinario que duró apenas unos 3 años, pero que para llegar allí pues estuvo en movimiento durante 30 años. Y aquí es muy importante señalar que este tiempo es popularmente conocido como los años ocultos debido a que los evangelios guardan silencio sobre lo que ocurrió en la vida de Jesús desde su infancia hasta el inicio de su ministerio. Pero aún así he concluido que estos años se pueden reflejar por medio de sus parábolas, ya que durante mi estudio me pregunté cómo Jesús supo lo del vino y lo del cuero nuevo, o cómo supo lo del administrador astuto o el buen samaritano. Entiendo que fueron historias que creó para dar ejemplos o mensajes, pero en lo que me respecta debieron tener un origen. Y quiero pensar que él en estos años de preparación fue llevado a lugares donde vio, experimentó y escuchó sobre la injusticia, sobre la amabilidad, el respeto, donde vio y conoció a los buenos y a los malos líderes. Y a partir de allí, Jesús pues tuvo la habilidad sorprendente para ser observador, analítico y reflexivo, y también tuvo una relación extraordinaria con Dios en la cual le presentó todas estas situaciones para adquirir sabiduría y discernimiento y ver con buenos ojos todas estas historias. Y a partir de allí, pues crear su ministerio con verdad y luz. Es decir, Jesús construyó y se dedicó a tener una relación con el mundo para conocer, pero tuvo una relación íntima con el Padre para entender, pues su forma en la que demostró cercanía y comunicación fue la señal de lo disciplinado, comprometido y rendido que estaba ante Dios. Y esto me parece asombroso porque realmente la historia de Jesús se presta para ser analizada desde muchos ángulos y para reflexionar sobre nuestra propia vida. Y es por esa razón que hoy quise traer este discernimiento de su periodo de espera y de todos los demás personajes bíblicos. Es porque arrojan luz a quienes nos encontramos en este periodo. Y es que hablar de esta temporada muchas veces llega a ser inspirador y romántico, pero sin duda es una de las experiencias humanas más subestimadas y al mismo tiempo una de las más difíciles de transitar. Y es que no es un simple tiempo muerto, no es una pausa en el camino, es en realidad un proceso activo, profundamente duro, que se convierte en un espacio lleno de fricción mental y emocional, donde el silencio pesa, la incertidumbre nos agota y cada segundo se convierte en un espejo que nos obliga a mirarnos de frente para analizar todas aquellas áreas que no están 100% potenciadas. Entonces es en sí un proceso que nos lleva a dudar constantemente y a preguntarnos si nuestras acciones son las correctas o si estamos orando bien porque vemos que la realidad no está cambiando. Sí, la espera como temporada nos dice que debe ser viva, pero la espera como experiencia
viene siendo el terreno donde se libra la verdadera batalla entre la paciencia y la desesperación, donde nos recuerda que cambiar de rumbo es difícil, pero sostenerse en la pausa exige una fuerza silenciosa que pocos logran comprender. Sin embargo, es precisamente en esa incomodidad donde sin darnos cuenta nos vamos reconfigurando, porque aun cuando nadie ha salido invicto de una larga espera, tampoco nadie ha salido siendo exactamente la misma persona. Por eso el título de hoy, en este episodio, la espera en Dios, porque como experiencia y proceso viene siendo un tallado duro y difícil para moldear nuestro carácter, porque viene siendo el escenario donde Dios trabaja en nosotros. Aún así, es importante describirla, definirla, hacernos la pregunta, ¿cómo podemos describir esta temporada? Primeramente, es silenciosa, debido a que cuando los días llegan a ser meses o años, el silencio de Dios deja de ser una pausa mística y se convierte en un muro sin respuesta. Desde allí es cuando comenzamos a sentirnos desamparados. Empezamos a decirnos que Dios nos ha olvidado y que se ha olvidado de nosotros. Y a pesar de que intentemos orar, leer la Biblia, ir a la iglesia y aferrarnos a su promesa, pues ese silencio al final ocasiona que pensemos que realmente nos ha olvidado y que ya no le interesa nuestro dolor. Sin embargo, esto no es cierto. A Dios le interesa nuestra vida como también se interesa por alimentar a las aves del cielo. Solo que lo que nosotros consideramos como abandono es en realidad para Dios el proceso o la etapa de incubación, ya que cuando, vamos a darle este ejemplo, cuando una semilla es seleccionada para germinar, esta se coloca en la tierra y allí va abajito, pues comienza a brotar, comienza ese proceso biológico importante y allí no hace ruido porque sus raíces comienzan a, a nacer y extenderse para tener la fuerza necesaria para así sostener lo que su tallo y dar ese fruto precioso que tanto Dios quiere. Es decir, como una semilla nosotros echamos raíces en el hoy para luego florecer en el mañana. En segundo lugar, la espera también nos hace dudar de nosotros, de su guía, del carácter de Dios. Y aquí es donde comienza a surgir preguntas como, ¿tengo poca fe? ¿Estoy bajo algún castigo? ¿Hay algún pecado oculto que está bloqueando mi bendición? ¿Realmente escuché a Dios o me lo inventé? Incluso nos preguntamos si la meta que tenemos es la voluntad de Él o solo es un capricho de nosotros. Entonces, todo este momento de dudas nos abruma porque sentimos que no estamos haciendo las cosas bien. Pero se debe entender que la duda es una estación obligatoria, porque viene siendo la que destruye esa fe infantil, aquella que cree que si nos portamos bien, Dios nos recompensará de inmediato. Por eso es que es una estación eh, obligatorio, porque es como un desinfectante de esa idea que tenemos de Dios. Por eso, cuando la duda surja, debemos sentarnos a buscar esa respuesta junto a Dios y entonces, paso a paso, vamos acercándonos más a la verdad. En tercer lugar, también podemos describir la espera como una montaña rusa de emociones, porque un día podemos levantarnos con fe y al día siguiente por una mala noticia o un simple gesto nos hundimos en preocupación o en malestar. Y esto pues hace que tomemos decisiones desesperadas, que forcemos aquellas relaciones que no funcionan y que aceptemos tratos que nos lastiman. Y esto sucede porque muchas veces no estamos viendo el camino y no estamos confiando en Dios. Incluso creemos que si metemos la mano, vamos así a ayudar a Dios para acelerar la promesa. Y es aquí donde quiero hacer un pequeño paréntesis, porque en esta montaña rusa debemos tener mucho cuidado y discernir en compañía de Dios para alinear nuestras acciones al plan que Él quiere. Pero
Si se llega a hacer algo que nos lastima o que lastima a otros, pues que nadie se preocupe. El arrepentimiento ha sido creado para funcionar como esa herramienta para acercarnos a Dios y admitir nuestras faltas y así regresar a donde Él está, sabiendo que Él no desecha el barro agrietado, sino que lo vuelve a moldear para convertirnos en esa vasija preciosa que Él tanto quiere depositar su poder y su espíritu para nosotros realizar acciones que glorifiquen el reino de los cielos. Además, es importante entender que la espera silenciosa, donde no pasa nada, es también tiempo de protección, ya que tenemos que ver que esas puertas que no se abren nos están salvando de un escenario para el cual todavía no estamos preparados o por el contrario, nos puede destruir si entramos en este momento. Asimismo, otra forma de describir este tiempo es que es una crisis de identidad, debido a que en la espera ocurre un desprendimiento de las etiquetas con las que nos definíamos, el productivo, el exitoso, la proveedora, etc. Y que fueron obviamente adquiridas para encajar en el sistema social. Por tanto, debido a que Dios desea que seamos libres, utiliza la espera para mostrarnos quiénes somos sin ese algo. Y aunque suele ser una etapa muy dolorosa, nos damos cuenta de que amamos más la bendición que al Dios de la bendición y que estábamos utilizando la fe como una máquina de deseos, cuando en realidad es un ancla para el alma en medio de la tormenta. Entonces aquí Dios nos enseña a hacer y no hacer. Nos enseña a recibir amor y gracia cuando no tenemos nada que ofrecer a cambio. Y esto es el mayor aprendizaje para desmantelar el ego. Y por último, pero no menos importante, la espera es un momento de rendición, ya que luego de luchar en la montaña rusa y pasar la crisis de identidad, nos cansamos de pelear contra el silencio y de controlar todas las variables que surgen. Y es aquí cuando finalmente soltamos el timón, no como una resignación de que, ay, ya no importa, esto igual no iba a pasar, no. Soltamos el timón como el momento donde aceptamos la realidad como un acto de alta confianza y donde decimos, Dios, sigo queriendo esto, pero si el plan es otro, está bien, decido confiar en lo que tú sabes hacer, aunque yo no lo entienda. Entonces allí es nuestro momento del Getsemaní, donde declaramos no se haga mi voluntad sino la tuya. Y allí pasamos de ser de quienes somos en el mundo a ser quienes somos en Dios en su espera. Así pues, de esta manera se ve la espera en Dios como un proceso arduamente difícil y agotador, psicológicamente hablando, pero donde nuestro carácter, mente y espíritu se moldean para sostener el reino como David lo hizo o para construir un ministerio con fuerza como Jesús lo hizo. Con este recorrido lo que quise transmitir fue que para que algo nuevo viva, lo viejo debe morir. Por eso quienes han superado la espera coinciden en algo, y es que lo que emerge en este proceso es una fe robusta y madura, un corazón dispuesto y rendido y una relación con Dios más íntima y más fuerte que nunca. Como lo dijo Isaías en el capítulo 40, versículo 31. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Gracias por compartir este ratico conmigo y con él. Espero que esta semana Dios te acompañe tanto como me acompañó a mí para grabar estas palabras. También espero que estos 2 episodios te hayan ayudado a comprender tu tiempo de espera. Si es así, me gustaría saberlo en los comentarios. Cuídate mucho y nos estamos escuchando en un nuevo episodio de mi podcast Bajo el cielo de las 4 de la tarde.